Cultura muisca. La cultura muisca surgió en el siglo VI en la región central de Colombia, desarrollando una sociedad agrícola compleja con técnicas avanzadas de cultivo, organizados en pequeños estados y destacaron por su economía basada en agricultura, artesanía y comercio. La cultura muisca surgió en el siglo VI en la región central de Colombia, desarrollando una sociedad agrícola compleja con técnicas avanzadas de cultivo. Organizados en pequeños estados, destacaron por su economía basada en agricultura, artesanía y comercio, especialmente de sal y esmeraldas. Su cultura se distinguió por su famoso ritual de la ofrenda de oro en la laguna de Guatavita. Los rangos sociales en la cultura muisca estuvieron conformados por un cacique, quien es un líder político y militar encargado del gobierno y la administración. En segundo lugar, se encuentran ubicados los sacerdotes, quienes son los responsables de los rituales religiosos y la conexión con lo divino. Tercer puesto, los nobles, quienes son las familias de alto estatus que gozaban de privilegios y poder político. En cuarto lugar, agricultores y artesanos, quienes son la mayoría de la población, dedicados a la agricultura y la producción de bienes. En quinto lugar, comerciantes, quienes eran los encargados del intercambio de productos y el comercio. Y en sexto lugar, trabajadores y campesinos, que son la clase trabajadora dedicada a labores agrícolas y de construcción. Debido al clima frío de su ubicación, los indígenas muiscas usaban vestidos abrigados, que se caracterizaban por ser una manta de algodón anudada por sus puntas en el hombro, que les cubría todo el cuerpo, además de una ruana que la llamaban poncho. Para cubrir su cabeza, usaban un gorro de lana o de piel de animales como de oso y tigre, al que llamaban juraicas. Andaban descalzos con su cuerpo pintado, y en sus festividades adornaban su cabeza con plumas de aves y de accesorios portaban collares, pulseras, pectorales fabricados en oro. La economía de la cultura muisca se basaba principalmente en la agricultura, con técnicas avanzadas de cultivo en terrazas y sistemas de riego. Cultivaban una variedad de productos como el maíz, la papa, los frijoles, calabaza y algodón. Además de la agricultura, se dedicaban a la artesanía, produciendo cerámica, tejidos y objetos de oro y esmeraldas. El comercio también era importante, especialmente con la sal extraída de las minas de Zipaquirá y Nemocón, así como lo son las esmeraldas de la región. Estos medios económicos sustentaban la vida de la sociedad muisca y les permitían desarrollar una economía próspera y diversificada. Los muiscas correspondían a una religión politeísta, debido a que sus creencias hacían referencia a varios dioses, como el dios del sol y la diosa de la luna. Como lugares sagrados consideraron algunas cuevas, ríos y lagunas que eran sitios naturales. Allí dejaban ofrendas a sus dioses. Sus ofrendas eran figuras humanas o de animales elaboradas con oro, alimentos y sacrificios humanos. Sus ceremonias eran de grandes participaciones donde se realizaban cantos, quema de incienso y se hacía música con instrumentos como tambores, trompetas, cascabeles y campanas. Fin de la cultura muisca. El fin de la cultura muisca se atribuye principalmente a la llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. La llegada de los españoles marcó el inicio de un periodo de declive para los muiscas, que enfrentaron la violencia, la explotación, la esclavitud y la propagación de enfermedades europeas. Las poblaciones indígenas fueron diezmadas por estos factores, lo que resultó en la desaparición de su civilización. Aunque algunos aspectos de su cultura perduraron, como su idioma y ciertas tradiciones, la llegada de los españoles marcó un punto de quiebre irreparable para la cultura muisca. Los muiscas fueron grupos de lengua chibcha, probablemente en parte originarios de sociedades indígenas de Centroamérica, que se desplazaron hacia Sudamérica, se mezclaron con grupos que ya ocupaban esta región. El libro pretende desmontar ciertos mitos, por ejemplo que la población indígena tenía problemas con la alimentación, que la población indígena tenía enfermedades en un nivel muy alto.
o que en la sociedad indígena mandaban unos caciques casi que con poder absoluto que controlaban la mano de obra y la producción de excedentes de la población. Los muiscas no se extinguieron, los muiscas siguieron sobreviviendo, muchos de ellos se transformaron en campesinos, se mezclaron con población de origen europeo y buena parte de la población del altiplano, por supuesto, tiene un importante componente muisca. El Dorado. Los muiscas son famosos hoy en día por la leyenda El Dorado, una ceremonia muisca realizada en la laguna Guatavita, en realidad una de muchos tipos. Involucraba a un gobernante siendo cubierto en polvo de oro que luego era llevado al centro de la laguna, donde saltaba las aguas en un acto de limpieza y renovación ritual. Los súbditos muiscas también lanzaban objetos preciosos al lago durante la ceremonia, no solo oro, sino también esmeraldas. Los españoles, al escuchar esta historia, dejaron que su imaginación y su ansia de oro diera un salto más allá de los límites de la realidad. Y rápidamente una leyenda surgió sobre una magnífica ciudad construida con otro. Naturalmente, como nunca existió en primer lugar, la ciudad nunca fue encontrada e incluso la laguna se ha negado obstinadamente a revelar sus secretos, a pesar de varios costosos intentos a lo largo de los siglos. Algo que resaltó de la cultura muisca también fue la minería. La posesión de la sal permitió a este grupo indígena obtener una ventaja natural sobre las tribus circunvecinas. La extraían de las salinas de Zipaquirá, Nemocón, Sesquilé y Tausa. Tales minas constituían el tesoro del soberano muisca y su principal recurso fiscal. El reconocimiento de prestigio que las minas de sal presentaban a la soberanía de los chipchas se descubre por el comercio con los demás tribus. Según los cronistas, en Barrancabermeja los españoles encontraron algunos panes de sal, por lo que comprendieron el sendero que debían seguir para encontrar el pueblo civilizado. La compactación de la sal requería hasta cierto punto complicado, cuyos detalles han cambiado poco durante los últimos 4 siglos. Los muiscas explotaron los yacimientos de esmeraldas existentes en Somondoco. Para extraerlas, removían la tierra con barras de madera resistentes y hacían correr agua con el fin de descubrir y recoger las piedras preciosas. La extracción se realizaba en épocas de lluvias. Con las esmeraldas hacían intercambio comercial, por lo que fueron conocidas y apreciadas por tribus lejanas. Los muiscas utilizaron también el carbón de piedra, el cual era extraído de la región de Sogamoso. El cobre lo extraían de la zona de Gachalá y Moniquirá. En menor escala, el oro, la mayor parte de esta era obtenido mediante el trueque con otras tribus.